Ahora tendremos el panel titulado Ciberseguridad en la cadena de suministro y servicios digitales. En ella contamos con la participación como moderadora de María Victoria Carreras Cruz. María Victoria es directora de la carrera en Inteligencia de Datos y Ciberseguridad de nuestra universidad. Como panelistas contaremos con Mari Carmen García de Ureña, consejera de la Alianza México Ciberseguro AMCS. También con Rodolfo Carlos López Lozano, Head of Marketing B2B de Telefónica Movistar México. Y finalmente con Sergio Vargas, Blue Team Security Leader Intelligent Network. Les damos la bienvenida. Hay miles de razones para digitalizar tu empresa. Ser más eficientes, ser más productivos, ser más ágiles, ser más confiables, tener más oportunidades y mejores resultados. Todas son buenas razones, pero para Movistar Empresas, la razón más importante es tu negocio. Porque cuando digitalizas tu empresa, haces que tu país crezca. Porque crecen tus empleados, tus clientes, tus proveedores. Crece todo a tu alrededor. Impactamos la vida de más y más personas. Porque cuando creces tú, crecemos todos. Movistar Empresas comparte tu visión de la evolución y estamos aquí para hacerlo juntos. Porque en la digitalización de tu empresa estaremos contigo. Conectados somos más. Podemos hablar más alto, o sea, no hay ningún problema con esto, ¿eh? ¿Sí? Creo que ahora no tengo que hablar tan alto, pero si no, hablamos alto. Bueno, primeramente queríamos pedirle, por favor, a la parte técnica, si nos ayuda con la proyección de un QR, si son tan amables, que ya tienen, porque les comento que corre a mi cargo la carrera, como ya me presentaron, de Ingeniería en Inteligencia de Datos y Ciberseguridad, aquí en la Universidad Panamericana. Es una única carrera en todo México que incluye un basamento en ciencias computacionales y sobre esto se erige inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad. Pero además estamos a punto de lanzar una maestría que va a tener énfasis en ciberinteligencia y cómputo forense. Pero queremos que ustedes nos apoyen, por favor, con ese QR contestándonos una brevísima, se los juro que es brevísima, tiene 3 preguntas, una brevísima encuesta de qué nombre creen mejor ponerle para que tenga el impacto debido. Entonces, les doy un minutito, por favor, si es necesario 2, para que lo contesten, ¿sí? Muchas gracias. ¿Ya pudieron responder? ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a este panel que, como todo lo que estamos viendo en este foro, es muy neurálgico, un tema muy neurálgico. Se trata de la ciberseguridad en la cadena de suministros y servicios digitales. Debemos recordar que la cadena de suministros se escapa por completo del ámbito de poder de cualquier empresa. En algún lugar va a estar fuera de ese ámbito de poder absoluto, ¿no? Entonces, esto lo hace algo extremadamente vulnerable. No se refiere únicamente a la protección de los sistemas internos de una empresa. Es un concepto que abarca la seguridad de todos los socios y proveedores que interactúan con una organización a lo largo de su proceso de negocio. O sea, que cualquier incidencia de algo que hagan nuestros socios, de algo que haga alguien externo, va a incidir también en esto. Entonces, definitivamente es un elemento que como ingenieros, que somos la mayoría que estamos acá, pues nos va a pegar directamente. Aquí ya vemos
ya hemos presentado a nuestros panelistas y yo quería empezar, pues, aunque soy feminista, pues hablo siempre a favor de las damas. Empezamos con las damas y empezamos con Mari Carmen García de Ureña. Tengo una pregunta para ti. Desde tu perspectiva profesional, ¿cuáles son los riesgos más significativos que enfrenta la cadena de suministro en términos de ciberseguridad? Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación principalmente a la Alianza Mexicana de Ciberseguridad. Y bueno, precisamente cuando hablamos de cadena de suministro, usualmente nos estamos refiriendo, por supuesto, a todas aquellas partes interesadas que trabajan fuera de una organización principalmente, pero también tenemos partes interesadas dentro que también pueden formar parte de nuestro suministro, ¿no? Por ejemplo, quienes son subcontratados, que muchas veces se ven como empleados de la organización, pero la diferencia es que no necesariamente están directamente en su nómina. Y entonces, en ese sentido, muchas veces los procesos, políticas, procedimientos internos de las organizaciones, pues casualmente no les aplican a ellos, ¿no? Tengo la fortuna de ser perito en temas de ciberseguridad y cuando hacemos análisis forense, por ejemplo, de la parte tecnológica, nos damos cuenta precisamente que muchos de los incidentes dentro de las organizaciones fue por cadena de suministro del personal interno que trabaja subcontratado para una organización, pero casualmente no firmó la política de seguridad del proveedor que subcontrató la empresa. Entonces, uno de los principales riesgos, pues definitivamente siempre es el personal interno dentro de las organizaciones subcontratado, los llamados insiders. Y por otro lado, los grandes retos en términos de riesgos para las organizaciones que al día de hoy, o sea, es muy difícil pensar en una organización que, por ejemplo, no tenga una cadena de suministro de subcontratación en todo lo relacionado, por ejemplo, en los accesos a Internet, en la parte tecnológica, en el hardware, en el software, etcétera, ¿no? Ya sea que estén rentando los servidores de forma física y que tengan centro de datos en sus organizaciones, que ya eso no es muy común en las organizaciones, ya mucho se va directamente hacia la nube con los proveedores de servicios de cloud computing. Entonces, ese tipo de riesgos están relacionados principalmente, por supuesto, con los temas del malware, principalmente con el ransomware, pero también, por ejemplo, con los ataques relacionados con las amenazas persistentemente avanzadas, es decir, los relacionados a los ataques de día cero. Y bueno, pues precisamente no me voy a adelantar mucho porque para eso también está aquí Sergio, que yo sé que nos va a ayudar muchísimo con los temas de respuesta en la parte de cómo atacar estos riesgos en la cadena de suministro, sobre todo para aspectos de ciberseguridad. Y bueno, ¿qué otro tipo de riesgos al día de hoy estamos enfrentando? En muchas ocasiones también, por ejemplo, los elementos que no están relacionados con el cumplimiento de las mismas organizaciones, por ejemplo, para los ataques de datos personales, ¿no? O sea, todo lo que no necesariamente se trabaja en las organizaciones para establecer muy buenas políticas, procesos y procedimientos para garantizar la privacidad de la información, precisamente de los datos, ¿no? Que es mucho seguramente lo que se ve en las asignaturas de los elementos que aquí la Unidad Panamericana da. El tema de ética, la ética que viene muy mapeada ahora con las herramientas que sobre todo las organizaciones están adoptando para con la inteligencia artificial. Entonces, si por ejemplo los datos no son bien cuidados, ¿no? Es un gran riesgo para la información no tener calidad de datos, no tener muy buenos elementos de extracción de información para hacer análisis con machine learning, por ejemplo. Eso también al día de hoy está siendo un reto y un riesgo muy grande para las organizaciones. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Mari Carmen. Pues ahora me voy con Rodolfo Carlos López Lozano. Pues hablamos de Telefónica, precisamente compartíamos que tenemos egresados trabajando acá con ustedes. Sí, nosotros también estamos muy felices. En Telefónica, un actor clave en la provisión de servicios digitales, ¿cómo aseguran la confianza de sus clientes y socios en un entorno de amenazas cada vez más sofisticadas? Y es una pregunta que va muy relacionada a lo que conversábamos hace rato, pero también lo vivimos desde adentro, pero es necesario, y en la temática misma de este foro, tener en mente cómo impactamos a nuestros proveedores, a nuestros clientes de manera positiva en el rubro de la ciberseguridad. Porque todo en el tema de la cadena de suministro es el proveedor de mi proveedor. Y como ya se ha mencionado incluso en las charlas anteriores, los cibercriminales, los ciberdelincuentes van a estar enfocados a cuál es el eslabón más débil de la cadena.
Entonces, nosotros tenemos que inspirar confianza desde los productos y servicios que tenemos desplegados. Incluso para la contratación de nuestras líneas móviles, nosotros ofrecemos soluciones de licencias anti-malware, antivirus, desde eso que podría ser tan básico hasta tener un brazo tecnológico y una unidad dedicada a la ciberseguridad, como es Telefónica Tech, en donde proveemos acompañamiento en lo que incluso ahora escuchaba el director de estrategia de Trend Micro hablar mucho del governance y del gobierno del dato. Nosotros podemos apoyar a todas las empresas a irse culturizando y sobre todo a ir definiendo ese modelo de gobierno que va a acompañar esa cultura organizacional. Pero no solo se queda en un simple comercial de nuestros productos y servicios, porque realmente con nuestros proveedores, también en todos nuestros procesos de procurement, de compras, tenemos claro y establecido reglas de que pues necesariamente midan el riesgo tecnológico en cualquier proceso que participen con nosotros. Adicional a que nosotros para certificarnos en auditorías internas de calidad, certificamos 93 procesos más o menos dentro de nuestra compañía para que cumplan con los estándares de calidad de la ISO 9001, por ejemplo. Entonces es algo global, algo que nace desde adentro, pero va hacia afuera. Pues muchísimas gracias, Rodolfo. Pues ahorita voy con Sergio Vargas y mi primera pregunta es, como líder de un equipo de defensa, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan al proteger la cadena de suministros y los servicios digitales y cómo se preparan para un ataque que seguro va a ocurrir? Claro, claro. ¿Por ahí me escuchan? ¿Verdad? Se escucha bien. Bueno, primero que nada, buen día a todos. Este es un tema bien importante y si hablamos de desafíos hay muchos, pero voy a mencionar a lo mejor algunos de los más importantes y ya se mencionó ahorita el tema de la confianza. Pensamos que el proveedor o que la seguridad del proveedor solamente está del parte del proveedor y no es así. Debemos ya de empezar a pensar en un riesgo compartido, donde también el proveedor y nosotros compartimos ese riesgo. Y a lo mejor, regresándome un paso en el tema de la cadena de suministro, ¿qué nos viene a la mente? Infraestructura crítica, procesos, ¿no? Es lo que nos viene a la mente. Pero si nosotros somos consumidores de un software o de un servicio que esté en la nube o de un servicio que esté en internet, ya tenemos una cadena de suministro. No solamente son infraestructuras críticas. Esto abre ese panorama, abre esa superficie de ataque y hace que los riesgos que ya nos comentaron ahorita sean más inherentes en nuestra infraestructura. Entonces, uno de ellos es la confianza. No debemos de tener esa confianza en el proveedor, que todo lo tiene bien. Ese es uno de los retos. De la parte ya de Blue Team, de la parte que estamos defendiendo ya detrás de las herramientas, uno de los desafíos es que tenemos que actuar de manera reactiva, ¿no? Y a lo mejor ahorita muchos van a decir, no, tenemos que actuar de manera preventiva, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, cuando es un ataque de ese tipo de cadena de suministro, ya entró, el malware ya entró por un proveedor. Nosotros no tenemos esa visualización, no tenemos ese control de qué está sucediendo en la infraestructura del proveedor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega tenemos que actuar bien rápido. Tenemos que levantar nuestro plan de respuesta a incidentes, tenemos que hacer una casa de amenazas, tenemos que recuperar el negocio para que se recupere de manera muy rápida. Entonces, uno de los desafíos es eso, que los equipos que estamos defendiendo tenemos que actuar de manera muy rápida y tenemos que reaccionar en ese momento de manera muy rápida. Yo diría que esos son los principales desafíos. Así es, también estoy de acuerdo, Sergio. Pues ahorita le doy la palabra a Rodolfo y le pregunto, ¿qué tecnologías o soluciones de ciberseguridad como la inteligencia artificial o dentro de la inteligencia artificial particularmente el machine learning considera esenciales para proteger las redes y la cadena de suministro? Esta es una pregunta muy interesante porque va en dos sentidos, ¿no? El sentido de cómo la adopción de la inteligencia artificial está permeando hacia todas las empresas y a toda la industria realmente. De hecho, se estima que el 64% de las empresas en México están interesadas
en invertir en inteligencia artificial generativa, pero pues también recordemos que esto, así como nosotros dentro del mundo corporativo y empresarial estamos cada día más en pro de ir digitalizándonos, ir adoptando estas nuevas tecnologías, pues también los cibercriminales, ¿no? Realmente si nosotros vamos creciendo a esa tasa acelerada, los cibercriminales pues generalmente nos llevan un paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un horario de 8 a 5, ¿no? Ellos realmente están dedicados a esto. Entonces, pues realmente es aprovechar todo lo que la tecnología nos da desde un punto de vista que venga desde la estrategia hasta la implementación de soluciones orientadas a orquestación, automatización, respuesta, gestión de eventos que se apalanquen de estas bondades de la inteligencia artificial y del machine learning. Y también nosotros sabemos que entre más data se le pueda sacar valor, mejores decisiones se pueden tomar. Mismo caso en la ciberseguridad. Entre más datos utilicemos que alimenten las tecnologías de machine learning y de inteligencia artificial, más ágil va a ser la detección de incidentes de ciberseguridad y mejor preparadas vamos a estar las empresas para reaccionar ante ellos. Entonces es como un marco holístico que se tiene que manejar de la ciberseguridad orientada o en conjunción con la inteligencia artificial. Efectivamente coincido, o sea, es nuestra visión también que la integración de todos esos saberes es lo que nos va a hacer más fuertes, porque les recuerdo a todos, ¿quién tiene más probabilidad de éxito? ¿El preso que se quiere escapar o el guardia que lo está vigilando? El preso, porque tiene mucho más interés, por más que esté interesado el guardia. Aquí lo mismo sucede. Los más interesados son los ciberatacantes. Tenemos que prepararnos porque van, en el mejor de los casos, un paso adelante. Creo que muchas veces van mucho más allá. Ok, muchísimas gracias. Vamos ahora con Mari Carmen. Desde tu experiencia en la industria, ¿qué estándares o regulaciones nacionales o internacionales son los más críticos que las empresas deben adoptar para proteger sus servicios digitales y la cadena de suministro? Muchas gracias. Bueno, partiendo del punto de vista que cuando hablamos de cadena de suministro siempre va a intervenir una tercera parte, mi enfoque de pensamiento siempre me lleva a que definitivamente eso es algo mercantil. Y sobre todo cuando estamos hablando del mercado globalizado, entonces estamos hablando de mercados globales, ¿no? Y de la forma en como en algunos casos las mismas organizaciones no identifican que hay protocolos internacionales a cumplir. Un solo ejemplo pudiera ser el nuevo TIMEC con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que por ejemplo se enfoca en el cumplimiento, por supuesto en lo descrito en un acuerdo internacional, pero también basado en estandarizaciones internacionales. Una de ellas es el NIST, precisamente. Por ejemplo, para México con Estados Unidos se ocupa mucho esto del NIST, precisamente porque cuando Obama fue presidente decretó que tanto el Homeland Security como el mismo NIST tenían que ser pieza clave para establecer cuáles eran los protocolos para implementar los controles específicos de seguridad para todas las etapas, ¿no? Desde que identificas la tecnología, desde que tienes un incidente, desde que cómo lo proteges, desde cómo respondes, etcétera. Y me gustó mucho escuchar a Rodolfo porque precisamente hablaba del uso de las tecnologías actuales en donde ya no solamente en estos protocolos internacionales se está hablando de aspectos de ciberseguridad, sino de ciberresiliencia. Y en realidad la ciberresiliencia a lo que nos lleva es ya no tener una ciberseguridad estática, es decir, un ciberatacante vive contigo 6 años escuchándote, ¿no? Robando toda tu información y ahí la resguarda en algún lugar para cuando llegue la computación cuántica y desencripte todo lo que se le dé la gana, ¿no? Pero la realidad es que, por ejemplo, la ciberresiliencia ya no es dinámica, ya no es estática, sino que es dinámica. Entonces sí, te atacan baja switch en donde tenías una plataforma, un sistema operativo, una base de datos, pero subes otro switch en la parte dinámica, que ya sería ciberresiliencia, con una plataforma totalmente diferente, ¿no? Un sistema operativo que no conoce el ciberatacante, etcétera. Entonces, al día de hoy tenemos estos aspectos de ciberresiliencia que vienen muy de la mano con estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, etcétera. Y entonces, regresando al punto de los protocolos de NIST, por supuesto que un marco específico, diría yo al día de hoy básico para estos protocolos, es el Cyber Security Framework del NIST, pero el que es de ciberresiliencia, que también es de NIST,
pues es, por supuesto, de ciberresiliencia organizacional. Y esos protocolos del NIST en realidad es bien interesante porque cuando Obama decreta que se requiere precisamente una serie de controles para su país con cualquier otro país en el mundo, y uno de ellos es México, también lo que dice es, en este decreto no tenemos que inventar el hilo negro, vayámonos por los estándares internacionales. Y ese estándar realmente es ISO 27001, ¿no? Que 27001 fue la base principal, en específico 27032, o sea, la familia de 27000 fue la base principal, porque con el 27032 y otros estándares ya existentes de ISO de ciberseguridad, permitieron no solamente que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos pudiera tomarlo como parte de su gobierno y lo implementara para aspectos de regulación y que todos vayamos por el mismo sentido, sino que también al día de hoy los controles de ISO 27001 permiten que todos los países podamos hacer regulaciones específicas basadas en los controles de seguridad de la información. Hay un aspecto bien interesante que precisamente son los protocolos de la cadena de suministro que están asociados a un estándar ISO 28000. O sea, es decir, si tú tienes una cadena de suministro, me voy a enfocar para ciberseguridad en la específicamente tecnológica, entonces sí tiende a ser una responsabilidad de las organizaciones no perder de vista ISO 28000. Ya para el aspecto, por ejemplo, regulatorio, que de alguna manera sí se tiene que cumplir, pues la realidad es que el gobierno de nuestro país sí hizo lo suyo en algún momento, por ejemplo, cuando liberó Matixi, que le exigía, por ejemplo, a la administración pública al menos tener un sistema de gestión de seguridad de la información. Al día de hoy hay grandes compañías de empresas públicas y privadas que lo siguen más por un esquema de autorregulación, más que estar esperando una regulación per se, o lo hacen principalmente porque ellos de alguna manera necesitan exportar sus productos, sus servicios, etcétera, entonces ocupan muchísimo lo que es 27001. Entonces eso, digamos, para la estandarización y la forma en cómo globalmente se opera. Gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Pues, Sergio, tienes en tu poder información muy importante de la cual te voy a preguntar ahorita. ¿Podrías compartirnos un ejemplo práctico de un ataque a la cadena de suministros o servicios digitales y cómo la respuesta del equipo Blue Team fue crucial para mitigar el daño, por favor? Sí, claro, hay varios ejemplos. Me gustaría hablar de dos en específico, uno muy conocido y uno que me pasó, bueno, personalmente donde yo trabajo, el tema de SolarWinds. Todos lo hemos escuchado, es un ejemplo clásico de un ataque a una cadena de suministro. ¿Qué fue lo que pasó? Los atacantes se infiltraron a SolarWinds, que es una compañía que distribuye software, que vende software para TI. Se infiltraron más o menos a finales del 2019 y en el 2020 incrustaron código malicioso en las actualizaciones de este programa. Entonces, cuando los usuarios empezaron a actualizar y a descargar estas actualizaciones, se infectaron. Entonces, el atacante buscó entrar por medio de un proveedor, por medio de un tercero, buscó entrar a los clientes finales. Este es un ejemplo muy claro de este tipo de ataques. ¿Y cuál es la importancia aquí del equipo de Blue Team? El equipo de Blue Team tuvo que responder de manera adecuada a este incidente. Como lo comentábamos hace ratito en el tema de los desafíos. Uno de los desafíos es que el Blue Team tiene que actuar en ese momento. Y en este ejemplo se ve muy claramente cómo el equipo de Blue Team tuvo que entrar y tuvo que hacer esta caza de amenazas. Tuvo que investigar cuáles son los dispositivos infectados, que por ahí se habla que fueron más o menos 18,000 dispositivos de los clientes que fueron infectados, pero también en su infraestructura de SolarWinds tuvieron que investigar dónde estaba alojado el malware, cuáles son los sistemas que estaban infectados. Entonces el equipo de Blue Team tuvo que entrar y tuvo que hacer una caza de amenazas. Pero no solamente es agarrar y desconectar y apagar todo porque tiran los sistemas, sino que tienen que ver específicamente qué hacer, cómo limpiar, cómo segmentar la red, que es otra parte importante, el tema de Zero Trust. Ahorita platicamos un poquito de eso, del Zero Trust, y este es un ejemplo muy clásico de la cadena de suministros. Y otro ejemplo que me tocó a mí también responder en un momento a un incidente, pues es el tema de correo electrónico, ¿no? Pensamos que el tema de correo electrónico es ajeno a este tema de la cadena de suministros, pero no lo es. ¿Por qué? Porque muchas veces con el llamado BEC, este tipo de ataques de phishing, atacan a un proveedor externo. ¿Y a qué me refiero con que lo atacan? Le suplantan la identidad. Nos llegan correos a nosotros de un proveedor que fue suplantado, que modificaron sus correos electrónicos y nosotros caemos en ese fraude. ¿Qué es lo que pasa? Descargamos un malware, se infectan nuestros dispositivos o hacemos un pago, que eso está muy, no me gusta llamarlo de moda, pero es casi el modus operandi de los atacantes este año y el año pasado, el tema de los fraudes por correo electrónico.
Y la verdad es que los usuarios, por el tema de estar todo el tiempo con la operación, todo el tiempo distraídos, por decirlo de alguna manera, pues caen en este tipo de fraudes. ¿Qué es lo que pasa? El ataque está viniendo por medio de un tercero, por medio de un proveedor. Pues ahí es un ejemplo clásico. El equipo de Blue Team tiene que entrar, tiene que hacer la investigación para saber de dónde vino el ataque. Y aquí entramos en otro tema también importante, ¿cómo le solicitas esa información a un proveedor tercero? Todo esto viene también desde el tema contractual, cómo vienen los contratos, a qué tipo de información tengo derecho a ir. Entonces, este es un ejemplo clásico de un ataque a la cadena de suministros y la importancia del Blue Team en esta parte. Muchísimas gracias. Pues seguimos contigo y ahora vamos con un aspecto neurálgico dentro de lo neurálgico, el hombre en el medio. El error humano es un factor común en las incidencias. ¿Qué recomendaciones prácticas puedes darle a una empresa para mejorar la cultura de ciberseguridad de su cadena de suministro y reducir la superficie de ataque? Sí, este es un tema también bien importante, el tema de la concientización. Y no solamente la concientización de nuestra compañía o de nuestros clientes internos, ¿no? Al final de cuentas, nuestros clientes internos pues son nuestros propios compañeros de la compañía y nosotros como expertos en tecnologías de información, encargados del área de seguridad, pues tenemos que permear esta concientización hacia nuestros clientes internos, hacia nuestros usuarios. Pero esto no debe de quedar ahí. Como comentaba bien hace rato Rodolfo, la cadena de suministro empieza con el proveedor de nuestro proveedor y termina con el cliente de nuestro cliente. Toda esta parte es la cadena de suministro. Debemos de tener especial cuidado en que todas estas partes involucradas estén bien concientizadas en temas de ciberseguridad. ¿Qué es lo que pasa? Ese tipo de ejercicios que se hacen, simulaciones de phishing, campañas de concientización, cursos que les damos a nuestros usuarios, también podemos en algún momento exigir o preguntar a un proveedor si también lo tienen. Digo, a lo mejor no dárselos nosotros o bajo un acuerdo, a lo mejor puede haber por ahí un acuerdo, pero sí exigir ese tema de seguridad, que los proveedores cumplan con ciertos estándares, que cumplan con ciertas medidas de seguridad para asegurarnos que esa información o que esa información que les estoy proveyendo pues sea segura, ¿no? Ese es un tema bien importante, el de la concientización y también complementando un poquito lo que nos comentaba Mari Carmen, el tema del NIST. El tema del NIST también es importante, es una guía y sabemos que ahora el NIST 2.0 agregó el tema de gobernanza, pero también agregó un apartado especial para el tema de cadena de suministro, ¿no? Que está en el SP 800-161, ahí lo pueden verificar y ahí vienen también controles y temas para que empiecen a proteger su cadena de suministro, empiecen a proteger esta información que viene de los proveedores externos. Entonces el tema de concientización siempre va a ser bien importante, con nosotros y también con nuestros proveedores externos. Muchísimas gracias. Pues ahorita nos vamos con Rodolfo y pues estamos precisamente en un momento en que se habla mucho de ciberseguridad, pero digamos que tenemos la empresa dividida en dos grandes mundos. Los que sí saben bien de qué estamos hablando y los que son muchas veces tomadores de decisiones y no lo saben tanto. ¿Cómo le explicarías a un líder de negocios que no es experto en tecnología por qué la ciberseguridad en la cadena de suministros no la tiene que ver como un gasto, sino una inversión que genera valor y confianza en el mercado? Gracias. Sí, y mira, que todo esto que venimos hablando toma cohesión con este punto, porque finalmente la concientización, el governance, todo esto dentro de una empresa no surge espontáneamente, alguien tiene que habilitarlo, alguien tiene que ser un facilitador. ¿Y quién debe de ser el facilitador de esto? Quien dirige la estrategia de la compañía, quien toma las decisiones. ¿Y de qué sí sabe ese tomador de decisiones y ese estratega de la compañía? De finanzas. Entonces, todo el tema de riesgo cibernético, riesgo de ciberseguridad, riesgo tecnológico, se debe de traducir a un lenguaje que sea el símil del riesgo y financiero. Entonces, el apetito digital o la tolerancia al riesgo digital debe de hablarse en un tema símil a cuál es la tolerancia al riesgo en un esquema financiero, porque finalmente van interrelacionados. Realmente el sufrir un ataque
puede generar pérdidas muy grandes monetarias e impactar las finanzas. Ya sea hablemos de un ransomware en donde pues realmente se pide el rescate literalmente monetario, pero cualquier ataque, incluso que no sea de este estilo, puede generar impactos reputacionales que desencadenan en un impacto financiero. Cualquier empresa que quiera mantener la reputación de su empresa, de sus productos, de sus servicios, de sus proveedores y por tanto el end-to-end de la cadena de suministro, debe de estar interesado en invertir en seguridad, porque realmente el retorno va a ser al principio puede parecer no tan notorio, pero una vez que lo explicamos en estos términos financieros y cómo puede haber un impacto, pues realmente va a ser sentido, va a ser no un gasto, va a ser una necesidad. Coincido completamente. Creo que este mundo de los líderes que no saben muy bien ciberseguridad, a su vez se divide en dos grandes mundos. Los que ya sufrieron un ataque y que se enteraron a la mala, y los que podrían enterarse antes de que sucediera y tomar las buenas decisiones. Pues ahorita, ya por último, me dirijo a Mari Carmen y le pregunto, si tuvieras que dar un consejo clave a las empresas mexicanas para empezar a fortalecer su postura de ciberseguridad, ¿cuál sería este consejo y por qué? Bueno, definitivo, lo voy a hacer más en mi perfil de enfoque actual, como puede ser la parte de auditoría y la parte de peritaje. Y definitivamente lo que a mí me toca ver, por ejemplo, en el tema de las auditorías, digo, híjole, ¿cómo no lo supe antes o cómo no los conocí antes para decírselos? En principio es que la concientización, el awareness, no nos sirve de nada si no hay formación, entrenamiento, educación y sobre todo educación de las personas. En el sentido de la educación, que sería, digamos, el nivel más avanzado en donde las personas dentro de una organización, no importando su naturaleza, o sea, no importando que hagan, realmente conozcan cuáles, por ejemplo, son sus riesgos, porque al día de hoy hay muchísimas estadísticas y, digamos, si hablamos de datos duros, nos damos cuenta que, aunque se vende muy bien el tema de capacitación, concientización de las empresas, el hacer awareness general, la realidad es que eso no omite que al final del día, cuando llegue el phishing, le van a dar clic, ¿no? Entonces, hay una serie de estadísticas en donde dice, sí, la concientización sí sirve, pero más bien reforzar lo que tiene que ver con las políticas, ¿no? O sea, es decir, cuando realmente a un empleado le empieza a dar ya miedo en el sentido de que ya le empieza a doler el bolsillo, o definitivamente sí ya sabe cuál es la pena, lo que se tiene que pagar como empresa, y sobre todo hay regulaciones como la de datos personales, en donde definitivamente ahí ya existe el nombre y apellido del empleado que manejó los datos personales de una forma inadecuada y que la multa no necesariamente la pudiera pagar necesariamente la empresa, porque la empresa al final lo paga, pero ya hay empresas que al día de hoy están haciendo demandas hacia los empleados en donde se les dice, pues ¿qué crees que esto nos costó tanto y te toca pagarlo, ¿no? Y a mí me toca, por ejemplo, ver en esos temas de peritaje, las organizaciones lo buscan por una sola razón. Quieren recuperar un poco de lo perdido en accidentes de los empleados o de las partes interesadas o de lo robado por parte de los ciberdelincuentes o los ciberatacantes. Entonces, por ejemplo, hay compañías que al reforzar sus políticas cuando ya les sucedió, en donde están demandando a los empleados para que sean ellos quienes lo paguen, es bien triste porque un empleado entonces pierde la posibilidad de poder pagar esas grandes sumas de dinero, no lo paga pues con todos sus bienes, e incluso van a la cárcel, ¿no? Y estos tipos de demandas pues son como las de pensión alimenticia, que al final del día esa demanda se queda en la familia, bueno, ese recurso que se le tiene que pagar, por ejemplo, a una empresa se queda ahí, y ahí es en donde yo digo, híjole, ¿por qué no les dije antes que tomaran en consideración que esto sí es en serio, ¿no? Que no solamente la empresa pierde su patrimonio, sino también las personas lo están perdiendo, para tomarlo más en serio, ¿no? O sea, sí nos pasa, nos está sucediendo al día de hoy, y hay que tomar ese tipo de consideraciones, ¿no? Entonces va más en un sentido, no necesariamente de concientización en ciberseguridad, sino de concientización de las consecuencias de lo que verdaderamente te puede pasar en ese sentido, ¿no? Entonces son una de las cosas que al menos para mi particular punto de vista apremian muchísimo cuando se hacen esas auditorías, y digo, ¿cómo no los conocí antes para decirles, ¿no? O sea, el anticiparnos a. Serían, digamos, algunas de las cosas que al día de hoy solamente me gustaría priorizar, y por supuesto no perder de vista que las organizaciones cuando implementan, por ejemplo, estándares, pueden hacer también auditorías de segunda parte, metiéndonos al concepto de la cadena de suministro, una auditoría de segunda parte a un proveedor
es precisamente cuando una organización ya ha firmado, por ejemplo, un acuerdo de nivel de servicio de los que nos hablaba Sergio, o un acuerdo de nivel operativo, detectivamente, preventivamente está haciendo estas auditorías de segunda parte. Yo, organización, te audito a ti, proveedor, y tú a su vez, proveedor, audita a tu proveedor, porque al final del día, si no, esto es un efecto dominó, y eso ayuda muchísimo. O sea, por ejemplo, el encontrar dentro de las organizaciones planes y procedimientos de continuidad, o sea, es decir, rutas alternativas, lo que sería el plan B para cuando algo falla, ¿no? Las alternativas que diseña tanto una organización como un proveedor de servicios, funciona muchísimo, porque el día de hoy, incluso con aspectos de ciberseguridad, me he dado mucho cuenta, sobre todo en las auditorías, cuando las empresas ya se hacen amigos, o sea, empresas que sobre todo son, digamos, competencia en el negocio, pero sobre todo en aspectos de ciberseguridad, comienzan a tener planes en donde si tú tienes una infraestructura muy similar a la mía, por ejemplo, en temas tecnológicos o en temas de infraestructuras, por ejemplo, maquinaria, etcétera, cuando a mí me pasa algo, vengo contigo, amigo, porque en continuidad somos amigos, y lo que yo no puedo producir en este día en mi organización, lo produzco en este día en la tuya, ¿no? Porque tú ya tienes un plan en donde me vas a dar un pedacito, un huequito de las operaciones en tu empresa para que yo pueda seguir operando. Entonces es eso, preparar lo que son auditorías de segunda parte, planes y procedimientos de continuidad, el hacer acuerdos de niveles de servicios muy claro, de nivel operativo para cuando es de manera interna, digamos, no solo externa, el tener contratos con muy buenos elementos de políticas y penalizaciones para que también esto se tome en serio, porque a veces no, eso no existe en los contratos, y sobre todo también al día de hoy ya es más, digamos, existen estos servicios para comprar pólizas de seguro para pérdida o daños de la información dentro de la organización, y es bien interesante cómo estas compañías de seguros al día de hoy salen con su cuestionario, ¿verdad? Y lo que te dicen es, a ver, ¿quieres una póliza de riesgos de seguro de la información? Y lo que tú ves en ese cuestionario que se llena, pues son una serie de controles que definitivamente vienen del 27001, en donde uno de los principales elementos que se revisan es para la cadena de suministro, cómo realmente estás asegurando esa cadena de aseguramiento con el proveedor. Y con base a eso incluso se diseña exactamente cuál va a ser el monto de la póliza que una organización va a pagar, o con la pena las entidades aseguradoras lo que dicen es con la pena, pero no tienes seguridad de la información, no has implementado controles, no hay herramientas, no hay políticas, no hay nada, entonces no te aseguro, ¿no? Y ahí es en donde de alguna manera se lo toman en serio. Entonces, principalmente esas serían mis recomendaciones. Muchas gracias. Ok, pues muchísimas gracias. Pues aquí yo tengo un texto que no quise jugar con mi memoria porque está tan exactamente escrito que prefiero leerlo como tal. En esencia, al hablar de ciberseguridad en la cadena de suministro y servicios digitales, estamos reconociendo que la seguridad de una empresa es tan fuerte como su eslabón más débil. Y ese eslabón a menudo reside fuera de sus propias fronteras organizacionales y de control. Entonces, no debemos perder de vista esto. Solamente me queda mucho agradecerles a Mari Carmen, a Sergio, a Rodolfo por su participación. Creo que ha sido crucial. Estoy muy feliz de que no solamente hay especialistas sentados acá, sino también alumnos, algunos que están a punto ya de salir al mercado laboral, porque me parece crucial que hayan escuchado sus sabias palabras. De nuevo, muchísimas gracias y pues vamos a tomarnos la foto y hemos terminado a tiempo. Gracias.